Bueno, decía, vamos a hacer entonces un pequeño repasito de lo que es un procesamiento de un archivo CSV y después vamos a los binarios que en la clase práctica no los habíamos visto nunca. Primero, vamos directo al enunciado para ver de qué se trata esto, ¿no? Porque el repasito va a ser ahí nomás práctico, porque ya lo hicimos la semana pasada. Tenemos en la guía 22 el ejercicio número 5 que se llama series y dice, un amigo tiene una lista de series que le gustaría ver guardadas en un archivo series.csv y nos pide ayuda para poder manejar dicha lista. El archivo posee la siguiente información de cada serie: título o nombre, género, una serie de códigos, idioma, una serie de códigos, cantidad de temporadas y duración total en minutos. En primer lugar, cargar el contenido del archivo en un vector de registros y ordenarlo por título. Luego, implementar un menú de opciones que permita, punto 1, listar el contenido del vector mostrando una línea por serie. Usar género e idioma, y el idioma dice, bueno, género e idioma en lugar de sus códigos. Esto era un trabajo práctico un poquito adaptado que aprovechamos para a los años siguientes hacer ejercicios, así que por ahí si les suena, si hay en recurso, fue un trabajo práctico, no idéntico, pero bastante parecido. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Van a crear un módulo registro PAI y van a copiar el que está en la guía, ¿sí? En la guía, si ustedes la ven, ahora les muestro, está publicado el registro, el módulo registro está visible. Después, van a crear otro módulo que se va a llamar generador.py y también van a copiar el código de la guía. Lo van a ejecutar y van a verificar que se genere realmente el archivo. Luego van a crear un módulo principal y van a copiar el código de la guía también. Y listo, se acabó la clase. No. El módulo principal está incompleto y desde ahí vamos a empezar a trabajar. Pero estos dos primeros ya están hechos para ganar tiempo y porque es lo que vimos la semana pasada. Una vez que tengamos este esquema armado, ahí sí vamos a cargar el archivo en un vector y vamos a implementar la opción 1 del enunciado, que es la que acabamos de ver. Entonces, vamos a la guía. El ejercicio es este, series. Voy a desplazar un poquito ahí a la derecha y fíjense que tienen visible el módulo registro, el módulo generador y el módulo principal. Vamos a hacer eso entonces. Van a hacer un proyecto nuevo de PyCharm. Ahora lo voy a poner visible yo también, pero ustedes pueden ir avanzando con eso. En general, a esta altura del año empezamos a hacer esto de tener ejercicios avanzados, porque si no nos quedamos siempre en la parte de crear el registro, crear el que carga el archivo, qué sé yo, hacemos siempre lo mismo. Entonces, por eso les traemos ya avanzada la definición del registro. Bueno, a este le voy a poner guía 22, series, que de eso se trata el proyecto. Recuerden, insisto una vez más, no elijan un ambiente virtual, sino un intérprete previamente configurado, porque después les queda un zip gigante para enviar el día del parcial que encima no sirve para nada. Así que mejor, o sea, sí sirve el resultado, pero todo ese paquete gigante no lo necesitamos y les hace perder tiempo. Empiezan, no me sube, profe, no me comprime, profe. Bueno, New Python File. Primero registro. Dijimos, ¿no? Que es el primer módulo que aparece ahí. Vamos al código y lo copiamos. Ya después, cuando desarrollemos el ejercicio, revisamos un poco, pero en principio no tiene mayor novedad para ustedes, es la definición del registro, ¿sí? Ni lo vamos a mirar ahora, así lo revisamos después. Después vamos a hacer un módulo que se va a llamar generador y vamos a copiar este que aparece como un módulo generador. También es un módulo chiquito, pero se ocupa, como su nombre lo indica, de generar el archivo. En este vamos a tomarnos un segundito simplemente para observar lo que hace. ¿Por qué está separado este módulo? Ya se los había adelantado la semana pasada. Cuando nosotros hacemos un módulo que genera un archivo que luego va a ser origen de datos, la semana pasada los archivos de la reserva del salón de fiesta los descargamos de la guía. Esta es una alternativa también que solemos usar, que es tener programado un generador del archivo al cual vamos a ejecutar una sola vez, porque una vez que el archivo exista,
El otro programa se va a ocupar de consultarlo todas las veces que haga falta a ese archivo. Cada tanto, si queremos que el archivo tenga otros datos distintos, podemos volver acá y generarlo de nuevo. Por eso lo hacemos separado. Pero ya no va a suceder que se genere el archivo todas las veces que empiezan el programa, porque no tiene sentido. Como sabemos, los archivos son persistentes. Entonces, ¿cómo se está generando el archivo acá? Hay un conjunto de títulos para esas series y para cada uno de los títulos, acá no hay un choice, que es lo que muchas veces les sugerimos cuando ustedes tienen que generar valores aleatorios de palabras, que son palabras y no quieren que se repitan. Entonces le dicen al usuario, deme un conjunto de series o cargue un conjunto de series máximo tanto, que es la cantidad de los que tienen disponibles. Entonces después recorren ese conjunto que tienen disponible, como estoy haciendo yo acá, para cada uno de los títulos que genere. Ese va a ser el título y los demás valores sí los genero aleatorios, que son el género, entre 0 y 5 inclusive, el idioma entre 0 y 4, la cantidad de temporadas no tiene límite, yo le puse entre 1 y 10, y la duración total en minutos, o sea, cuánto me lleva a ver todas las temporadas de esta serie, que le puse entre 1 hora y 10 horas. Y luego armamos la línea, ¿se acuerdan? Los CSV se caracterizan por ser una línea de texto terminada en ~n, donde cada uno de los términos está separado por una coma, de ahí su nombre, coma separated value. Entonces, aquí, donde está el par de llaves, va a ir cada uno de los campos del registro y aquí termina el ~n, ¿no? Entonces aprovecho la facilidad que me da format, armo la cadena como tiene que quedar y cada par de llaves, repito, representa un campo del registro. Entonces yo acá voy a hacer .format y le voy a pasar para cada par de llaves la variable que contiene el dato que quiero guardar. Primero el título, luego el género, el idioma, las temporadas y la duración. Una vez que la línea está armada, se escribe en el archivo y así para todos los títulos y al final se cierra. Entonces, cuando nosotros generemos, ustedes lo van a ejecutar también, va a decir que el archivo ya se generó, lo cierran y ven que ahí en el árbol del proyecto tienen disponible el archivo para consultar. A partir de ahí no necesitan más el generador, salvo que quieran dentro de un rato tener otro archivo por ahí con otra cantidad de temporadas o con otro género, lo que sea, para probar otra cosa. Pero si no, una vez que el archivo ya está listo, no vamos a volver sobre eso. Y vamos a agregar un nuevo Python file que se llame principal y a este lo vamos a tomar de este modelo que se llama principal base. No tiene casi nada, pero les traje listo el menú para también no perder tiempo en eso, ¿sí? Es simplemente un método y ya en este vamos a trabajar. Voy a achicar un poquito este. A ver, así, eso. Así me deja más lugar para el código. En este nos vamos a concentrar. Tiene un método principal, como siempre, que muestra un menú de opciones. En vez de hacer un print abajo del otro y pedir la opción, está aquí adentro. En este caso, la opción se ingresa afuera, ¿sí? Algunas veces hacemos que el método mostrar menú retorne la función ingresada. Es indistinto eso, digamos, se puede hacer de las dos formas. Este lo dejo así porque así les publiqué el modelo base. Bueno, entonces a partir de acá lo que dijimos es que íbamos a implementar primero la opción 1, que es listar el contenido del vector mostrando una línea por serie, usar género e idioma en lugar de sus códigos. Entonces acá vamos a preguntar si la opción es igual a 1 y acá voy a copiar lo que dice que hay que hacer, ¿no? Listar el contenido del vector mostrando una línea por género. Bueno, listar el contenido de qué vector no lo tengo, así que voy a poner acá un método mostrar vector b y luego me voy a poner a pensar de dónde voy a sacar el vector. ¿Por qué el archivo lo crea WT? Porque es un archivo de texto. WB es un archivo binario, es el archivo que serializa los registros, Tomás, que usa el pickle. Son dos tipos de archivos distintos. Acuérdense que eso está ficha 22, ficha 25 explicado. La 22 explica binarios, la 25 explica de texto.
Bueno, mostrar vector. Entonces decía, necesito mostrarlo y necesito el vector en sí. Entonces, para tener el vector, tengo que leer el archivo. Si vamos un poquito más arriba, dice, en primer lugar, cargar el contenido del archivo en un vector de registros y ordenarlo por título. O sea, este es ese tipo de ejercicios donde la información se carga antes y luego se hacen los procesos. Hay otros casos donde la primera opción es cargar los datos. De acuerdo a lo que diga el enunciado, es lo que ustedes van a hacer. En este caso es antes del menú que vamos a cargar el archivo, entonces lo copio acá, en un vector de registros y ordenarlo por título, ¿sí? Esto quiere decir que yo entonces voy a tener un vector B que de alguna forma va a leer el archivo CSV, ¿no? Y ese vector es el que voy a mostrar luego. ¿Qué archivo voy a leer? El que se llama series.csv, justamente. Así que acá tengo la opción de poner el nombre acá directamente o definir un file descriptor, que es lo que a veces solemos hacer para tener el nombre del archivo más a mano, pero creo que no lo vamos a usar para otra cosa. Lo voy a poner así nomás, para que vayan quedando distintas variantes. Entonces le pasamos como parámetro el nombre del archivo que tiene que leer. Vamos a ocuparnos entonces primero de la función leer archivo, porque si no cargamos el vector, no tenemos nada que mostrar. ¿Qué tiene que hacer la función leer archivo? Este parámetro es el file descriptor, el nombre del archivo. Todas las funciones que leen, o sea, las que traen información del disco o de la memoria externa hacia la memoria RAM, hacia el lugar donde está el programa, primero tienen que verificar la existencia de ese archivo, porque está fuera del control. Nosotros acá lo acabamos de generar, pero yo lo voy a borrar para asegurarme de que esta prueba funciona, ¿no? Total, después lo vuelvo a generar. Ustedes no lo borren, no hace falta, pero yo para mostrarles cómo se ejecuta. Y si ya lo borraron, no importa, lo volvemos a generar. Primero chequeo que exista. Entonces, verifico si os.pad.exist. Algunos me preguntan, ¿me conviene hacer import os, import pad? Sí, si quieren lo pueden hacer. Yo cuando los módulos no son propios, prefiero directamente hacer el acceso completo, o sea, no poner from os.path import asterisco, porque después como que nos confundimos si ese método es nuestro o si es del sistema si es propio de Python. Entonces prefiero poner la ruta completa igual que hacemos con random. Recuerden que mi IDE me importa solo, ¿sí? Me ponen la instrucción sola del import. Si no lo hicieran, si ustedes están con una versión que no lo hace, lo tienen que hacer específicamente, ¿no? Import OS y eso les da acceso a todos los métodos del módulo OS Operative System. Entre ellos, nos permite controlar si un archivo físico existe. Repito, como les comenté la semana pasada, ¿por qué usamos métodos del sistema operativo? Porque es el que se comunica con el sistema de archivos de la computadora. Ya no dependemos únicamente del entorno de desarrollo, sino también de almacenamiento externo. Entonces controla si existe el archivo. Si el archivo existe, está todo bien. Podemos seguir adelante con el proceso. ¿Cuál es el proceso? Primero, abrirlo, ¿sí? Abro ese archivo que va a ser el origen de datos, como me molesta que se despliegue todo esto, el archivo que va a ser el origen de datos, ¿y en qué modo? Lectura. En principio, en modo lectura, porque yo quiero, repito, traer info de la memoria externa a la principal o a la RAM. El segundo parámetro indica el modo en el cual vamos a interpretar ese archivo. Se trata de un archivo de texto o un archivo binario. Si no especificamos nada, lo interpreta como de texto. Si es import OS, Tomás. Porque si haces import OS path, tendrías que poner igual path.exist. Import OS. Entonces, lectura, y en este caso lectura de texto. Podemos no especificar de texto, también lo toma como texto. Recuerden la tablita. Es lo mismo. Mira, si yo pongo os.path, igual acá tenés que preguntar path
.exist, o tenés que poner lo mismo, ospath, porque tenés que poner toda la ruta. ¿Sí? O sea, si vos pones os.path, igual le tenés que poner la ruta, salvo que le pongas from os importa asterisco, que te ahorras algo, igual lo tenés que escribir así. Da igual, da igual. Funciona de la misma forma porque ustedes total le ponen el acceso completo adelante del método. O sea, es como el import random, ¿no? Import random, bueno, este es import os. Si ponen os.path es exactamente igual. Lo único que por ahí se ahorran traer métodos que son generales de os, pero como después los llamamos uno por uno, no pasa nada. Bueno, en modo lectura de texto voy a poner para que sea explícito que esto es un archivo de texto. ¿Cómo es un archivo de texto? No, Valentín, no dije que estábamos trabajando solo con binarios. Vamos, el archivo de origen es un archivo CSV, miren. Abre como archivo de escritura y le escribe el texto. No, tampoco. La semana pasada trabajamos en la clase práctica todos los cursos con archivos de texto. Y a partir de ahora vamos mezclando. Ah, bueno, no sé. ¿Por qué había entendido eso? No sé. No. Nosotros toda la cátedra, la semana pasada, trabajo todas las clases prácticas archivo de texto, todas las clases teóricas, la ficha 24, que es archivos, aplicaciones. Y antes de eso, habían visto los binarios en la clase teórica. Claro, Tomás, él se pondría WB porque sería un archivo binario. Ahora en la opción 2 vamos a hacer un archivo binario. Así que vamos a repasar las diferencias, no se preocupen. No es que vamos a hacer dos caminos paralelos. Ahora enseguida vamos a hacer eso. Entonces lo abrimos en modo escritura y el archivo de texto tiene la ventaja de que nos ofrece una opción de iterarlo como si fuera una secuencia. Entonces podemos decir for línea in m en este caso, y para cada una de las vueltas vamos a obtener una de las líneas que conforman ese archivo, o sea, una de los renglones, podríamos decir así, que terminan en barra n. Antes de cargar el vector y todo eso, voy a mostrar lo que hay dentro para asegurarme de que lo estoy leyendo. Voy a iterar por el archivo y para cada línea leída la voy a mostrar. No me lo pide, pero es para ver qué anda, nada más. Y luego cierro el acceso al archivo cuando termine. Todo esto sí existe, ¿sí? Pero si no existe, entonces voy a tener que avisar el archivo al descriptor no existe. Bien. No sé. Bien, entonces con esto, listo, yo debería poder retornar el vector leído. Ahora acá no está previsto ningún vector, por lo tanto voy a declarar un vector vacío aquí y al final lo voy a retornar. Todavía no tiene nada el vector, ya lo sé, pero me va a servir para darle forma al método, ¿no? Y este otro, entonces, la intención es que el método leer archivo me retorne el vector que obtuvo del archivo y que luego en la opción 1 ese vector se muestre. Entonces, repito, si bien eso todavía no va a funcionar, vamos a ir haciéndolo para que vaya tomando forma. Vamos a hacer el método mostrar vector, que no va a tener ninguna particularidad, va a decir for i in range, que escribí, for i in range del len del vector, print, y acá puede ser que pongamos directamente b sub i, que pongamos toString b sub i, o que llamemos al método write. Eso depende de cómo esté programado el registro. Si vamos al registro vemos que tiene el método mágico string, así que le puedo hacer un print al registro directamente. Con eso debería esto funcionar. Vamos a ver qué pasa. Recordemos entonces, yo acá voy a leer el archivo, lo voy a interrumpir. Ejecuté de nuevo el generador. Qué tonta. No me di cuenta que estaba con el generador. Vamos otra vez. Entonces pone el principal. Ahora sí.
Pasamos al método de leer archivo, ¿sí? Lo primero que sucede es el método de leer archivo. Creo un vector vacío, como pueden ver, controlo que el archivo exista y me dice que no existe, ¿sí? Entonces dice, el archivo file descriptor no existe, ¿se acuerdan que lo borré recién? Como no existe, aparece en la consola ese mensaje, ¿sí? Dice, el archivo no existe y me muestra el menú, cosa que me da tonta, ¿no? Porque si el archivo no existe no puedo hacer nada. Ya veremos cómo evitar esto. Mientras tanto, aparece acá el menú, voy a salir porque si no tengo archivo no puedo hacer nada y voy a profundizar un poco en esto. Primero, ¿por qué no tengo archivo? Porque no lo generé. Por eso les damos este módulo para generar el archivo. Lo ejecutan una vez, si ya lo hicieron y no lo borraron, tienen el archivo ahí, lo cierran y ya estamos listos para trabajar. Vuelvo entonces a hacer un debug de este método. Ahora entro otra vez a leer archivo. Creo el vector vacío, existe, ahora sí existe, lo abre en modo lectura, itera a lo largo de las líneas. La primera línea es la serie friends, la muestra. ¿Sí? Veamos en la consola que aquí lo muestra. Vuelve, la muestra, 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 así va a ir mostrando todo el contenido del archivo. ¿Sí? Esto es lo que tiene el archivo CSV. Recordemos que las líneas aparecen así, con renglón de por medio, digamos, porque la propia línea contiene un /n, como pueden ver acá, y a su vez el print termina con /n. Entonces nos muestra el /n de la línea y el /n final del print. No nos interesa esto porque no lo vamos a mostrar por pantalla al archivo, sino que la intención es que cada una de las líneas que leamos se vayan convirtiendo en un registro dentro del vector. O sea, este vector que está vacío tiene que ir tomando estas líneas como registros e ir acomodándose en cada una de las celdas. Lo primero que se nos ocurriría hacer es decir, b.append de esa línea. Supongamos que yo quisiera cargar así nomás el contenido del vector del archivo, iría haciendo un append para cada una de las componentes. Hablamos de append y no de acceder a b sub i igual a línea porque no sabemos cuántas líneas vamos a leer. Entonces la estrategia es crear un vector vacío e ir agregando los elementos a medida que los leemos. Este mismo proceso, estoy haciendo ahora append, vamos a probar qué pasa, causa que aparentemente se haya cargado el archivo y me debería permitir mostrar el vector ahora, porque el vector tiene que tener algo. Opción 1, ¿sí? Y aparece, miren, el contenido del vector me muestra lo mismo que me mostró antes, o sea, dentro de cada celda del vector ahora hay una línea. Está bien, funciona, pero no es lo que nosotros queremos. Nosotros queremos que en cada una de las líneas, en cada uno de los registros del vector, de las componentes del vector, haya un registro. Para eso hay que lograr armar a partir de esta línea un registro. ¿Cómo se arma? Lo vimos la semana pasada haciendo split, con la coma como separador, y tomando cada una de las componentes como uno de los campos. Como eso ya lo vimos la semana pasada y para ganar tiempo, yo lo programé aquí dentro del módulo registro. Tienen un método CSV tu serie que recibe una línea, le saca el enter final, hace este split basado en la coma y luego arma un registro serie, o sea, invoca la función constructora pasándole cada una de esas partecitas como parámetro. El split produce un arreglo donde la primera componente es el primer término antes de la primera coma. La segunda, el siguiente, el siguiente, el siguiente, ¿no? O sea, va separando cada coma que encuentra, va agregando un elemento dentro de este arreglo que se llama token. Entonces el título queda como está y los demás valores, género, idioma, temporadas y duración, son valores numéricos. Entonces, como el token que obtenemos en realidad es un conjunto de cadenas, un arreglo de cadenas, aquellos valores que no son cadenas, sino que son numéricos, es necesario convertirlos. Si no hacemos esa conversión, después no vamos a poder
sumar, multiplicar, lo que sea que haya que hacer con esos datos, e inclusive si nosotros después preguntamos, por ejemplo, el idioma, ¿no? Que el idioma 0 es el español. Si yo pregunto, if registro.idioma es igual a 0, me va a decir que no, porque lo que va a tener guardado es el 0, pero entre comillas. Entonces recordemos esto, cuando nosotros procesamos un archivo CSV, es necesario que cada una de las componentes de esa cadena que sean números tengan la conversión correcta antes de generar el registro. En resumen, este método lo que hace es recibir una línea del archivo y devolverme un registro ya creado, por lo cual yo puedo hacer acá, tomar el registro como resultado y llamar al método que está dentro del módulo registro y se llama CSV tu serie, ¿sí? ¿Por qué no me lo ofrece acá? Porque el módulo no está importado todavía. Si el módulo es propio, por ahí sí les conviene más hacer from registro import asterisco y utilizar entonces los métodos sin necesidad de prefijo. O sea, si yo pongo from registro import asterisco, puede poner directamente acá CSV tu serie y el método aparece disponible. Recordemos eso. En cambio, si yo pongo solamente import registro, como hice con OS, y luego quiero usar el método CSV tu serie, no está. ¿Cómo lo tendría que usar? Tendría que poner registro punto y ahí me aparecen los métodos que están dentro del registro. Eligen ustedes cuál de los import quieren usar, porque ambas cosas funcionan de la misma manera. Les dejo los dos para que les quede los dos modelos. Entonces vamos a poner acá CSV tu serie, le pasamos la línea que acabamos de leer, y esa línea, o sea, este método se va a ocupar de devolvernos un registro armado a partir de esa línea. Ese es el registro que nosotros vamos a agregar en el vector. Entonces, llamo a append y agrego ese registro. Si a ustedes no les gustan las variables auxiliares, también pueden invocar esta función aquí dentro de los paréntesis y funciona. Pero por ahí se empieza a hacer medio rari. Entonces, se los dejo separado para que recuerden cuáles son los pasos que seguimos. Se puede perfectamente, repito, invocar el método directamente dentro del paréntesis. Pruebo primero la ejecución general y si ahora voy al método mostrar vector, aparece perfectamente todo el conjunto con una línea por cada registro más acomodadito y el equivalente dice ahí usar género y el idioma en lugar de sus códigos. Ven que acá dice 2 romántico, no dice 2 o dice 3 portugués. Eso está hecho dentro del módulo registro, después ustedes lo revisan porque ya lo discutimos en clases anteriores, es fácil de hacer definiendo un arreglo que tenga las descripciones respetando las posiciones de los códigos. No quiero perder tiempo en eso porque si no, nunca salimos de la parte de la carga del archivo. Bueno, vamos a salir de acá y vamos a repasar algunas cosas. Primero, ¿qué pasa si el archivo no existe? ¿Sí? Yo ahora lo tengo y siempre está disponible porque el archivo no lo borré. Pero ¿qué pasa si lo borro sin querer? Vengo acá y sin querer lo borro. Al archivo me avisa el ID que lo estoy usando en algún lado, no importa, lo borro igual. Cuando ejecuto, el principal me dice el archivo no existe, pero me muestra igual el menú. ¿Y qué pasa si voy a la opción 1? Nada, ¿sí? No se rompe porque el archivo, el vector está vacío, pero existe. Entonces sigue adelante, pero queda feo, ¿no? Porque no deberíamos ofrecer un menú que no va a hacer nada, que no va a permitir nada. Entonces lo que tendríamos que hacer es, acá, luego de leer el archivo, ¿sí? Vamos a poner controlar si se pudo leer. Y entonces vamos a verificar. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta si este método logró construir el vector o no? Porque el vector arranca vacío. Si el archivo existe, lo carga. Y en caso contrario, solo aparece un mensaje. Entonces, ¿qué va a pasar con este vector? Va a estar vacío, ¿sí? O sea, va a ser un list vacío lo que obtengamos como respuesta. Eso es lo que vamos a controlar. ¿Cómo nos fijamos si está vacío ese list? Si la longitud
de ese vector es igual a 0, significa que no se pudo leer nada. Entonces, yo acá no pondría otro mensaje más porque ya apareció el mensaje de que el archivo no existe, simplemente haría un return que lo haga salir del programa, ¿sí? Si no pudimos leer el archivo, no tiene sentido seguir adelante, así que hacemos un retorno para que la función principal se termine y chao. Repito el modelo acá. ¿Sí? El archivo no existe y el menú no aparece, que es lo que pretendemos. Porque la otra alternativa es poner todo esto dentro de un if que diga lendb es distinto de 0, ¿no? Pero después nos va quedando todo tabulado y es como que se hace muy largo, me parece a mí. Pero claramente lo pueden hacer también de esa manera. Bien, voy a generar el archivo una vez más. Si ustedes no borraron el suyo, no es necesario que vuelvan a ejecutar el método. El módulo, yo lo ejecuto para tener mi archivo de series y seguir adelante a partir de ahí. Repasemos un poquito el enunciado. Dice cargar el contenido del archivo en un vector y ordenarlo por título, decía acá. Me faltó la parte de ordenarlo por título, ¿no? Entonces yo lo leí, controlo si se pudo leer. Si no se pudo leer, el programa termina. Y entonces acá me falta la parte de ordenar el vector. Ustedes ya vieron la clase pasada con la profe Karina cómo generar un vector de manera ordenada directamente. No lo quise hacer en esta clase porque es mucho para una sola clase, entonces lo vamos a dejar para la próxima, pero ustedes saben que el vector se puede generar directamente ordenado. Eso está explicado en la ficha 24, que nosotros vamos a practicar la semana que viene. Pero lo aclaro por las dudas. Si se acuerdan o si lo quieren hacer así, lo pueden hacer así. Yo por ahora voy a fingir que todavía no saben eso, porque si no es mucho y nos quedamos siempre en la carga de datos, como les decía recién. Así que nosotros en vez de eso, vamos a leer y ordenar. Si el enunciado dijera generar el vector de manera ordenada, no es válido leer y ordenar. En la mayoría de los enunciados lo dice explícitamente. No lea y ordene después porque se considera mal, ¿sí? Porque es una pregunta que hacen todos los alumnos. ¿Qué pasa? Cuando no se acuerdan cómo se hace la inserción ordenada, optan por cargar y ordenar. Bueno, ¿sí? Peor es nada, pero sepan que está mal. Entonces, ¿puedo ordenarlo después? No, ¿sí? No es lo mismo. Para eso les explicamos la inserción ordenada y la eficiencia que tiene. Pero, vuelvo a decir, lo voy a dejar para la semana que viene eso. Vamos a ordenar este vector por título, como dice, como pide el enunciado. Entonces vamos a poner ordenar por título y voy a pasar el vector como parámetro. Llamamos al método ordenar por título de este vector y hacemos un método de ordenamiento clásico. Se toma la longitud del vector, for i in range de n menos 1, for j in range de i más 1 hasta n. Nunca les vamos a pedir un método de ordenamiento específico. En el parcial van a usar este probablemente porque es el más rápido, el más cortito de acordarse. En los trabajos prácticos, si quieren usar un método más sofisticado, un método de los mejorados, mejor, ¿no? Porque les da tiempo de pensarlo, de copiar el código incluso, y entonces lo adaptan a un trabajo práctico. En parcial es suficiente con que usen un ordenamiento de los más simples, que son los más fáciles de acordarse. Bueno, el de selección directa, tiene los dos ciclos anidados que ya conocemos y luego en general pregunta si B sub I es mayor a B sub J cuando quiere hacer un ordenamiento ascendente y en el caso ese los intercambia. O sea, si es más grande el elemento que está más a la izquierda, significa que no está respetando el orden ascendente y entonces los tengo que intercambiar. El esquema en general es así, el del ordenamiento. Cuando ordenamos vectores de registros, lo único que cambia es que se hace a partir de un campo. O sea, no se puede comparar un registro contra otro, sino uno de los campos de ese registro. En este caso, estamos ordenando por título. Entonces hay que comparar si el título que está en I es mayor que el título que está en J y entonces intercambiarlos. Ojo que lo único que cambia, siempre se los digo, pero el público se renueva, diría Mirta, es
La comparación se hace a partir de un campo, pero el intercambio es del registro completo. No vayan a querer intercambiar los campos solo porque van a mezclar los datos, ¿no? Y va a dejar de ser el registro que era. El campo se usa solo como criterio de comparación. Y en el caso de un campo de texto, como pasa aquí con el título, este ordenamiento ascendente implica de la A a la Z. Ustedes saben que la comparación, si una cadena es mayor que otra, quiere decir si está más adelante en el abecedario. O sea, la Z es mayor que la A. Entonces, en ese caso, ordenaría por orden alfabético de la A a la Z. Ese es el orden ascendente. Bueno, entonces ahora vamos a probar simplemente que la misma info que vimos recién ahora aparezca ordenada alfabéticamente. ¿Sí? Y así es, empieza con Breaking Bad, la lista sigue con una H y termina con una B corta. Así que esto anda, ¿bien? Sigamos con nuestra presentación. Ustedes revisen por ahí si anda. Yo voy a avanzar un poquito con la parte de archivos binarios que me estaban preguntando recién. Y la vieron con la profe Karina, no la semana pasada, sino la anterior, cuando vieron archivos por primera vez. Claro, Valentín, serían siempre los mismos porque son los que yo usé, los que yo tengo en mi generador. No cambian los títulos, lo que cambia es el resto de los datos. Bien, voy ahora entonces a la presentación desde acá. ¿Cómo se trabajan los archivos binarios? Repito, un repaso muy rápido porque ustedes lo vieron con la profe. También tienen una función open que hace la conexión entre la memoria dinámica y la memoria externa. Y luego una función close que cierra esa conexión. La función open y la función open tiene básicamente tres modos. RB, que es la lectura de un archivo binario. Si el archivo no existe, no lo crea. Por eso siempre cuando hacemos lectura controlamos previamente que exista el archivo a leer. Y luego dos opciones de escritura, una WB y la otra AB. WB significa que borra el contenido del archivo existente y empieza a escribir desde el principio. Y AB que agrega información a continuación de lo que el archivo contiene. En ambos casos, si el archivo no existe, se crea. O sea, si yo abro un archivo en modo AB y el archivo no existía, el efecto va a ser el mismo que WB. Va a poner solo la información que yo le estoy agregando. En cambio, si ya tenía algo, la información nueva aparece a continuación de la anterior. Esta conexión se abre y se cierra luego de usarse y los archivos binarios tienen también un método read y un método write disponible. Lo que hacen es escribir bytes directamente y en general esa escritura o lectura de bytes no nos sirve de mucho porque nosotros lo que queremos es guardar información más organizada, más estructurada. La intención normalmente es guardar registros o algo similar a registros. Por eso optamos o bien en los archivos de texto por hacer un CSV que nos permite diferenciar campos dentro de la línea, o bien en el caso de los archivos binarios optamos por la serialización. La serialización es una técnica que permite guardar no solamente los datos, sino la estructura de datos asociada a esos valores y luego recuperarla. Ese es el concepto general de la serialización. Nosotros podemos usar la serialización de una estructura de datos completa, por ejemplo, de un list completo, o podemos serializar registro a registro, que es lo que en general hacemos. Sin embargo, si ustedes ven los ejemplos que están en la ficha, van a ver que están demostradas las dos alternativas. O bien guardar registro por registro, o bien guardar el vector completo y luego recuperar el vector completo. Esta técnica de serialización, como les decía, se ocupa de convertir una estructura para que sea guardada en un conjunto de bytes que se guarda en el archivo y luego recuperar leer ese conjunto de bytes y reconstruir la estructura. Por eso, ahora lo vamos a ver cuando lo implementemos, si ustedes abren el archivo binario en modo de texto, quiero decir no en modo de texto, si ustedes lo abren con un editor de texto cualquiera, como puede ser el bloc de notas, puede verse dentro, aunque hay caracteres que no se entienden,
entre los que se entienden se alcanza a ver siempre el nombre del registro, el nombre de los campos, porque es la única manera que tiene de luego reconstruir esa estructura. Este proceso de pasar de bytes de pasar de una estructura a un conjunto de bytes y viceversa, por suerte para nosotros, está programada ya en un módulo, no nos tenemos que ocupar de hacerlo, y ese módulo se llama pickle. Por eso les puse el dibujito acá. La palabra pickle está relacionada con las conservas, por eso se llama así el módulo. Entonces, dentro de ese módulo, nosotros vamos a usar principalmente dos métodos, el método dump y el método load. El método dump significa volcar, ¿sí? Si uno toma no tengo miedo que tengo un vaso acá, tengo miedo que tenga algo, bueno, lo agarro así. Cuando volcar, en sí, dump significa hacer esto, así, ¿no? Para que lo recuerden por analogía. Entonces, dump es volcar, es decir, grabar el registro dentro del archivo, y load, que es cargar, es traerlo hacia la memoria, ¿sí? O sea que, analógicamente, dump, análogamente, no analógicamente, análogamente dump sería grabar o escribir, y load sería leer. El archivo, sí, sí, no lo volqué, pero mira, el dedo está un poco húmedo, me parece que tenía unas gotitas de café adentro. Me confié que tenía tapa, pero creo que tenía, justo puse el dedo donde caen las gotitas. Bueno, no importa. El archivo binario permite un recorrido secuencial también, pero no tiene un recorrido iterador como el que acabamos de ver para el archivo de texto. O sea, no podemos poner for registro in archivo, lamentablemente, porque sería muy copado, pero no se puede. Lo que hacemos entonces, sí, estuvo cerca. Lo que hacemos entonces es saber cuántos bytes tiene el archivo, ¿sí? La única posibilidad que tenemos de reconocer el tamaño de ese archivo, así como en el arreglo le decimos len del arreglo, acá la única posibilidad de conocer el tamaño es por medio de la función getSize, que también es parte de OSPath, o sea, es el tamaño físico del archivo, cuántos bytes tiene. Esa posibilidad nos dice cuántos bytes tiene, repito, más no cuántos registros, porque un registro, como sabemos, puede ocupar varios bytes. Entonces, ¿para qué nos va a servir getSize? Simplemente para saber hasta dónde tenemos algo para leer. getSize nos va a permitir controlar el ciclo de lectura. Sería parecido a lo que hacemos con los arreglos de detener y hasta len del vector. Lo que pasa que esa I, que es tan hermosa en el recorrido de los vectores, acá no la vamos a tener. Vamos a tener que confiar en el módulo pickle para que cada vez que haga load, nos devuelva un conjunto de bytes y luego otro conjunto y luego otro conjunto hasta que esa lectura nos lleve a la última posición dentro del archivo. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta de eso? Porque hay un marcador interno en los archivos llamado file pointer que nos indica en qué byte, cuál fue el último byte leído. Entonces, ¿qué haremos nosotros? Controlar si el último byte leído permanece menor que el tamaño del archivo, quiere decir que todavía nos queda algo por leer. Cuando el último byte leído coincida con el final del archivo, entonces ya no hay más nada hacia adelante para leer y el ciclo se termina. Para saber a su vez dónde está el file pointer, tenemos el método tell que nos indica en qué byte se encuentra. El método getSize, como dije recién, proviene de OSPath, o sea, es una información física del archivo. En cambio, el método tell es una información lógica que nos va a dar el manejador de ese archivo, el que hemos obtenido por medio de la función open. Entonces, getSize va a ir con OSPath, tell va a ir con la variable retornada por open, con el gestor de archivo retornado por open. Bien, todo esto para ir a implementar la opción 2 del enunciado que dice ingresar por teclado un idioma X, generar un archivo cuyo nombre tenga la forma series x.dat, reemplazando X por el número del idioma seleccionado, conteniendo todas las series de ese idioma, del idioma X, que tengan más de una temporada. Mostrar el nuevo archivo generado. Todo eso vamos a hacer ahora. Pero antes de eso, vamos a hacer una pequeña pausa y voy a ir a cerrar la ventana porque me estoy helando. Un segundito.
Bueno, ahí volví. Insistía ella en la primavera, más no. No, todavía no es primavera, así que me hizo frío. Bueno, en fin, continuamos. Entonces íbamos a hacer, dijimos, este segundo por ítem. Ingresar por teclado un idioma X, etcétera. Lo acabo de leer. Entonces vamos a ir al menú. Pasamos a la opción 2. El if opción es igual a 2. Y copio este tremendo texto que aparece aquí. Conteniendo todas las... mostrar el archivo. Lo copio todo así para que lo tengamos a mano. Y vamos a programarlo. Dice, ingresar por teclado un idioma X. Entonces el primer punto va a ser X igual a un input del idioma. Como ya saben a esta altura, todos los valores que se ingresan por teclado, salvo que sea un texto, requieren una validación. Entonces acá el idioma, si recordamos, es un valor entre 0 y 4 inclusive. Vamos a poner validar entre 0 y 4 y le vamos a poner ingrese idioma. Le aclaramos acá que va del 0 al 4 porque somos buenos. Y programamos esta validación que a esta altura ya la tienen que hacer con los ojos cerrados. Bueno, no la hagan con los ojos cerrados porque no van a poder escribirla con mucha claridad. Sí, y entonces decimos que el número es igual a int input con ese mensaje que pasamos con parámetro. Yo siempre pongo el retorno del número acá porque no me lo quiero olvidar. Pero antes hay que validar que se trate de un dato correcto. Mientras ese número sea menor que el límite inferior o sea mayor que el límite superior, no es correcto. Entonces le ponemos un mensaje de error, inválido o error. Me gusta más error. Y por ahí pueden aclarar, debe ser un valor entre inf y sub. ¿Por qué pongo siempre un mensaje aparte en esto? Para no ponerme a concatenar dentro del input todos los límites, ¿sí? Estos. Lo aprovecho el print que es más fácil de armar. Pongo el print y luego vuelvo a pedir el otro input, ¿sí? Si ustedes quieren hacer todo esto en una sola cadenita, por supuesto que también lo pueden hacer. Bueno, todo esto para ingresar el idioma buscado. ¿Qué tenemos que hacer a continuación? Generar un archivo cuyo nombre tenga la forma seriesx.dat. O sea, que este nuevo archivo va a tener como nombre la palabra series, luego el idioma que yo elegí y luego la extensión dat. Lo voy a armar en una variable acá porque me va a servir un par de veces este nombre, entonces lo guardo en una variable separada. Este es el archivo que vamos a generar. La X va a ser un número, porque el idioma es un código numérico. Entonces, para que esto se forme bien, hay que convertir ese código numérico a una cadena. Entonces, el archivo se tiene que llamar así, conteniendo todas las series de ese idioma que tengan más de una temporada. O sea que nosotros acá tenemos que poner un método que sea generar archivo. Perdón que suena la alarma. Generar archivo por idioma, le voy a poner de nombre, que... pensé que seguía sonando la alarma, bueno, ya se cayó. Generar archivo por idioma que tome como dato primero el vector, que es de donde va a sacar los registros, luego el idioma que quiere filtrar, que es X, y por último el nombre que tiene que tener el archivo generado, ¿sí? Va a tener estos tres parámetros. Vamos a armar este método. El vector está bien, X está bien, el file descriptor está perfecto. Muy bien. Lo que tiene que hacer entonces este método es recorrer el vector. Recordemos que cuando nosotros combinamos dos estructuras de datos, por ejemplo, acá la intención es llevar información del vector de registros a un archivo que se va a llamar seriesdat. Si yo voy a llevar info del vector al archivo, entonces el origen de datos es el vector. Por lo tanto, el recorrido es del vector.
A partir de ahora, cuando hay varias estructuras recorribles o iterables, se les hace lío y empiezan a hacer una mezcla entre get size del vector, que tamaño del archivo, si no se les hace un bardo. No, siempre va a haber un único ciclo que es el que recorre el origen de datos. En este caso, repito, el vector. Por lo tanto, el vector se va a recorrer a la vieja usanza. For i in range del len del vector. Y para cada uno de los elementos que forman ese vector, vamos a chequear si el idioma es X. O sea, si b sub i punto idioma es igual a X. Y acá, por ejemplo, si nos pidiera mostrar los que son del idioma X, sería genial, pero lo que nos pide es que lo guardemos en el archivo. Así que vamos a hacer una pequeña pausita ahí, porque además de decir que tenga todas las series de ese idioma, dice que tengan más de una temporada. Así que tenemos que controlar que el idioma sea X, pero también que b sub i punto temporadas sea mayor que 1. Con ambas condiciones cumplidas, como les decía recién, si les hubiera pedido mostrarlo, nosotros simplemente hacíamos acá print b sub i y problema resuelto. Pero no nos pide eso, nos pide que generemos un nuevo archivo conteniendo esa información. Como el archivo lo vamos a crear, significa que vamos a escribir, significa que lo vamos a abrir en modo escritura a la comunicación. Vamos a abrir ese file descriptor en modo escritura. ¿Qué escritura? W, porque no me interesa conservar nada de lo que estaba en el archivo. Y el segundo parámetro, el segundo letra de este parámetro, va a ser la B, porque va a ser un archivo binario, ¿sí? Dice un archivo series dat, entonces es un archivo de registros. Como lo voy a abrir para escritura, no debo controlar la existencia, no es necesario, porque si el archivo no existe, se va a crear en este momento. Lo que sí tengo que hacer es, una vez que termine el procesamiento del vector, ocuparme de cerrar esa conexión. Bien, entonces cuando coincidan el idioma buscado y cuando la serie tenga más de una temporada, en vez de mostrarla, lo que tengo que hacer es grabarla en el archivo. ¿Cómo voy a lograr grabarla en el archivo? Por medio de mi amigo, el módulo Pickle. Y como quiero guardar en el archivo, entonces lo que voy a hacer es volcar, como acabo de hacer con mi vaso, el contenido de ese registro b sub i en la variable que se conecta con el archivo, el manejador del archivo, al que llamamos m. Entonces aquí vamos a ir viendo que cada vez que coincide el idioma y la cantidad de temporadas con lo que busco, se va a ir volcando el contenido en el archivo. Lo voy a ejecutar así nomás y vamos a chequear qué es lo que sucede. Voy a la opción 2, generar archivo por idioma y elijo un idioma. Primero pongo cualquier cosa para ver que la validación anda bien, y voy a elegir el idioma 4, que no tengo idea cuál es, pero es el idioma 4. Y ahí el proceso terminó. ¿Hay algo más? No, nada, salgo. A ver qué pasó. Tendría que existir en el disco un archivo que se llame series, el idioma que yo elegí, que es el 4, y luego .dat. Y fíjense que acá apareció. Ahí apareció el archivo series4.dat. Lo leyó, el IDE encontró un archivo nuevo dentro de la carpeta. Si el IDE no estuviéramos con un IDE que los muestra a los archivos, podríamos comprobar que físicamente, si yo voy a la carpeta donde estaba trabajando, aparece este archivo series4.dat. Y fíjense que si yo lo abro con Notepad, por ejemplo, dentro de ese archivo hay, a ver si esto tiene un zoom, view, zoom, zoom in, bueno, control ruedita, ¿no? Ahí está. Si yo hago zoom, noten que por más que no se entiende la información, porque los números se ven de cualquier forma, se alcanza a leer acá, registro, ¿sí? O sea que el módulo, en la definición está en el módulo registro. Que la clase se llama serie, que dentro tiene un título, ¿sí? Que además tiene un género. O sea,
dentro del archivo no solamente se guarda la información, sino que se guarda datos que permiten luego reconstruir la estructura. Ese es el truco del módulo pickle. ¿Hay que importar el pickle? Me pregunta Facundo. Sí, lo que pasa es que mi IDE lo hace por mí. Entonces, cuando yo escribí pickle punto, él fue y lo importó. Así que, si el de ustedes no lo hace, lo escriben específicamente import pickle para poder usarlo después al módulo. No sé qué versión, no sé por qué esta versión lo empezó a hacer de golpe. A ver qué versión tengo acá. 27 de julio del 2021. 2021.2 es la versión y lo hace sola. Me parece que antes no pasaba, es algo propio del IDE. Bueno, entonces el archivo está ahí, existe, pero donde nos dice mostrar el nuevo archivo generado, hasta ahora no estamos mostrando nada. Entonces, luego de generar el archivo por idioma, tenemos que llamar al método mostrar archivo. Si quieren, le podemos poner mostrar archivo idioma por las dudas o mostrar archivo en general, de poner idioma para acordarnos que no es un archivo cualquiera, sino es el que tiene los idiomas, las series por un idioma. Y le pasamos qué dato necesita esta función para mostrar el archivo, el nombre del archivo. Por eso les dije, lo vamos a guardar en una variable auxiliar porque lo vamos a necesitar 2 veces. Aquí ya no interviene el vector porque el archivo ya está generado y solamente lo tenemos que mostrar. Entonces vamos a este método, a generar este método, creamos la función mostrar archivo idioma y vuelvo a lo que dije recién para el generador. El recorrido siempre va a ser de una sola estructura de datos. Ahora, ¿dónde están los registros que queremos mostrar? Dentro del archivo de series. Por lo tanto, la que vamos a recorrer es el archivo de series. Al tratarse, primero, tenemos que recorrer este archivo de series. Para recorrerlo, lo primero es abrir la conexión con ese archivo. Vamos a abrir con el nombre file descriptor y vamos a indicar que pretendemos hacer una operación de lectura y que este archivo es binario para que la lectura se haga correctamente. Y así como abrimos la conexión, pase lo que pase en el medio, la cerramos. ¿Sí? Yo siempre escribo el close así para no olvidármelo después. La cuestión es que como esto es una operación de lectura, hay que controlar que el archivo exista. Si bien nosotros decimos obvio que existe, lo acabo de crear, bueno, no está de más verificar que se haya creado correctamente, ¿no? Entonces vamos a preguntar si os.path.exist ese archivo que se pasó como parámetro. Y solo en el caso de que exista, seguimos adelante con el proceso. En caso contrario, vamos a decir el archivo no existe. Algunas personas prefieren preguntar if not exist para arrancar por el error, también es válido. El archivo file descriptor, así saben de qué hablamos, no existe. Pueden ser en el orden del if y el else a criterio de cada uno. Una vez que lo abrimos, entonces ahora tenemos que recorrer este archivo. Como ya les anticipé, no existe un iterador de los archivos binarios, sino que se controla por medio de la cantidad de bytes que lo forman. Entonces vamos a ver la cantidad de bytes que tiene por medio de nuevo de nuestro amigo el módulo os.path. En este caso vamos a usar getSize. Y este getSize le vamos a pasar el nombre del archivo para que nos diga cuántos bytes tiene. El ciclo, ¿cómo se va a controlar? Mientras el puntero del registro activo, mientras el último byte leído, que lo vamos a recuperar por medio de la función tel, se mantenga menor que el tamaño en bytes completo del archivo. ¿Sí? Le voy a poner tamaño a esto porque tal vez en bytes parece que es otra cosa rara. Le voy a poner tamaño. Bien, entonces mientras la última posición leída se mantenga menor que el tamaño total, es decir, que el último número de bytes posible dentro del archivo, quiere decir que podemos leer. Repito que en los archivos binarios no usamos la opción de lectura clásica, sino que acudimos a pickle, porque lo habíamos grabado con pickle, ¿se acuerdan?
lo habíamos grabado con pickle, ahora también lo vamos a leer con pickle. Entonces vamos a hacer pickle load, que es el equivalente a la lectura. Load en realidad tiene un solo parámetro, que es el manejador. No tiene la celda o el registro y el manejador como acá, sino el manejador solo. ¿Por qué tiene el manejador solo? Porque retorna el registro leído. Entonces, cuando hacemos dump, registro, manejador. Cuando hacemos load, manejador solo, porque tomamos como retorno el registro leído. Y ese registro lo tenemos que mostrar lógicamente en la pantalla. Entonces, ¿cómo lo mostramos? Como yo tengo programado un método mágico para este registro que lo muestra, llamo al print así nomás y va a salir. Si ustedes tienen programado un toString o un write, este es el momento de invocarlo de acuerdo a como prefieran, con write o toString, para que el registro aparezca bien, ¿sí? Si no, aparece el famoso serie @ dirección de memoria que no nos muestra nada de información. Vamos a probar que ande esto. Vamos a generar el archivo por idioma. Voy a volver a elegir el 4, porque total lo va a sobreescribir. Y acá me muestra los dos registros que pertenecen al idioma 4. ¿Ven? Acá dice 4 otros y son dos registros distintos. Vamos a probar con otro, no sé, con el 1. Noten que acá va a empezar a existir un archivo que se llama series 1, ya me lo va a mostrar el IDE, y el 1, que es el idioma inglés, tiene estas dos series, ¿no? Tiene Los Simpson y Vis a Vis. Esto entonces funciona bien. Quizá el único detalle, se los muestro en este punto antes de seguir, es, quizá lo notaron, cuando yo muestro el registro no muestro el nombre del campo, no dice título, 2 puntos, género, idioma, sino que solamente aparecen los datos. ¿Por qué? Porque cuando los listados son largos, es como que queda todo repetido, título, 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 género, 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 ¿no? Probablemente les llamó la atención eso. Para evitarlo, lo que hice fue, al método mágico, lo programé para que muestre solamente los valores de los campos. Y armé otro que se llama mostrar títulos, que usa el mismo formato este para que quede alineado, llama a format, pero en vez de pasarle los campos, le pasa los nombres de los campos, título, género, idioma, temporadas y duración. Entonces, con esto, lo que obtengo es una cadena que tiene la misma separación y la misma alineación que los campos, pero contiene los nombres de esos campos, por eso se llama mostrar títulos. O sea que si vamos a este, que muestra el archivo del idioma, y antes de empezar el recorrido, yo llamo a mostrar títulos, les muestro cuál es el efecto, genero el archivo para un idioma, ¿sí? Y entonces ahora dice título, género, idioma, temperatura, y abajo aparece igualito y bonito alineado los datos de ese idioma. Acá justo hay uno solo, así que por ahí no se nota tanto. Vamos a probar con el idioma 4 de recién, ¿sí? Y lo mismo, aparece el título una sola vez y luego vienen abajo los dos registros que coinciden con ese idioma número 4. Esto mismo tendríamos que haber hecho cuando mostramos el vector, porque si no, también aparecen todos los registros solos y no se entiende qué es lo que es cada dato. Antes del ciclo que muestra el vector, llamo a mostrar títulos. ¿Y cuál es el efecto? Que me aparece aquí arriba, el conjunto de títulos, acá lo ven, el conjunto de títulos, y después acá abajo todos los datos. Por ahí, para los que son fanáticos de los colores, esta es una buena oportunidad para mostrar solo los títulos en color y los demás datos así nomás en negro. Es una manera de que se parezca más a un listado o a una tablita. Esto es una cuestión estética, si ustedes eligen poner el nombre de cada campo dentro de la cadena, no pasa nada, ¿sí? Pero se los quería mostrar para que tengan una alternativa si lo quieren hacer más prolijo. Bueno, acá luego dice buscar en el vector una serie con el título X. X se ingresa por teclado. Si la serie existe, mostrar sus datos. Si no, informar con un mensaje. Siguiente opción. La opción 3 plantea una búsqueda de un título que se ingresa por teclado.
El título, como es un texto, no necesita ninguna validación. Le ponemos ingrese título a buscar. El usuario ingresa un título y nosotros sabemos que la función de búsqueda devuelve una posición en el arreglo que determina si el título está o no. En este caso, porque dice buscar en el vector, ¿sí? No dice en el archivo, en un archivo que también podría haber sido, y entonces el proceso es distinto. Vamos a buscar en el vector. Entonces le vamos a indicar a la función buscar el vector en el cual tiene que buscar y el título que el usuario acaba de ingresar. Voy a dejar en suspenso un momentito la función y el procesamiento del resultado no va a cambiar, ¿sí? Si la posición es -1, vamos a decir no existe una serie con ese título. Y en caso contrario, vamos a mostrar la serie, o sea que vamos a ir al vector y mostramos post. Algunos le ponen serie encontrada, por ejemplo, o nada, no sé, pueden hacerlo como quieran. Podemos serie encontrada y la mostramos, ¿no? ¿Por qué dejé en suspenso la búsqueda? Porque a partir de ahora, ustedes para determinar si usan búsqueda secuencial o binaria, tienen que empezar a prestar atención al detalle de si la estructura está ordenada o no. Si la estructura no está ordenada, no se la ordena en este punto. Pero si la estructura está ordenada y casualmente está ordenada por el mismo criterio por el que vamos a buscar, sí o sí tienen que usar búsqueda binaria. O sea, este análisis, toda vez que se les pida buscar algo, tienen que analizar, ¿debo buscar binario o secuencial? En este caso, por supuesto, como estoy queriendo forzar el ejemplo, busco por título y si recuerdan, cargamos el vector y lo ordenamos por título. O sea que esta búsqueda debe ser una búsqueda binaria, ¿sí? Buscar binario. Tiene que ser una búsqueda binaria porque el título es el criterio de ordenamiento de esta estructura. Y no hay ninguna otra opción en el menú que luego lo desordene. Si hubiera una función que lo desordena, una opción que lo desordena, ahí ya tendríamos que proceder distinto. Elegir si ya está ordenado o no, alguna bandera, lo vamos a ver más adelante. Por ahora, como nadie lo desordena, confiamos en que este vector está ordenado por título y hacemos una búsqueda binaria, ¿sí? Entonces vamos a crear la función de búsqueda binaria. Lo voy a hacer esto muy rápido porque ya le explicamos un montón de veces. La izquierda se inicializa en 0, la derecha en len del vector -1. Se hace un recorrido mientras la izquierda se mantenga menor o igual que la derecha. Calculamos cuál es el centro, que es izquierda más derecha dividido 2. Y verificamos si en ese centro el título es igual al que estamos buscando. Si es igual, retornamos C. Acuérdense que ahora tenemos una pequeña variante que es la inserción ordenada binaria, ¿no? Así que si no se lo acordaron el algoritmo, es momento de repasarlo. Si no, controlamos si el título buscado es menor que el que se encuentra en el centro. Ya sabemos que igual no es. Si es menor, quiere decir que está a la izquierda del centro, por lo tanto, descartamos la mitad derecha. Y en caso contrario, descartamos la mitad izquierda. No, está mal lo que escribe acá, es C-1, así. En ambos casos tomamos el centro como referencia y para reducir la parte derecha, veríamos hasta el centro y uno menos, porque el centro, obviamente, el título no está, si no ya lo hubiera encontrado este if. Y a la izquierda, traemos la izquierda hacia el centro, digamos, pero no nos quedamos con el valor del centro, sino que le sumamos uno más. Si el proceso logra salir de este ciclo, quiere decir que nunca existió el elemento buscado, así que podemos elegir. Podemos poner return -1 tranquilos porque en caso de haberlo encontrado hubiera entrado por este otro return. No me detengo mucho en esto porque el chiste es la búsqueda binaria, lo demás es conocido para ustedes, pero vamos a poner buscar por título, pongo un título cualquiera, me dice no existe, busco por título lost, por ejemplo, ¿sí? Y ahí dice serie encontrada y
me la muestra en francés, hay que encontrar una versión media rara, y aparece con sus datos. Bueno, tenemos 10 minutos, así que para determinar la duración total de las series en idioma español por cada género disponible, se los voy a dejar de tarea. Van a fijarse en la solución cómo está hecho, traten de hacerlo solos mejor y luego comparan con la solución a ver si les dio bien. Y me voy a enfocar en esta, que es la opción 5, porque trabaja con lo que llamamos una matriz de conteo que no tuvimos ocasión de repasar la semana anterior, entonces lo quería hacer ahora. Así que voy a ir a la opción 5, ¿sí? Voy a dejar la 4 acá para que no se olviden que la tienen que programar. Y vamos a la 5. ¿Sí? ¿Qué dice? ¡Uy! Me voy a poner el comentario. ¿Qué dice? Determinada cantidad de género de series por género y por idioma. Para eso debo utilizar una matriz de conteo. TIC. Y eso es lo que quiero repasar. Dice, a partir del vector, un toque que lo tabulo, así queda bien. Bueno, profe, basta de borrar info. ¡Ay, pero qué cosa! Todo para sacar la marquita y al final me la puse igual. A partir del vector, determinar la cantidad de series, dice, por género y por idioma. Para eso, se debe utilizar, voy a ponerlo acá, así lo leemos mejor. La cantidad de series por género y por idioma. Para eso, se debe utilizar una matriz de conteo. Mostrar las cantidades solo cuando sean mayores a 0. Entonces acá vamos a hacer una función que se llame contar por género idioma. Voy a poner género idioma para no poner idioma, total, es lo mismo. Siempre noten que ahora los ítems de las opciones aclaran desde qué estructura vamos a trabajar, porque como tienen varias, tienen el archivo de series, tienen las series descargadas por idioma, ya no saben a dónde acudir. Entonces cada ítem lo va a indicar, porque ustedes tienen que consultar una u otra de acuerdo a lo que se les pida. Acá dice a partir del vector. Entonces le vamos a pasar como parámetro el vector. Y como nos adelanta el enunciado, debemos utilizar una matriz de conteo. Entonces este proceso nos debe dar como resultado una matriz de conteo, ¿sí? Luego nos tocará mostrar esas cantidades solo cuando sean mayores a 0. Entonces podemos decir que este método se llama mostrar conteo y le pasamos por parámetro esa matriz que tiene que mostrar. Vamos primero al conteo en sí. Cuando nosotros tenemos una matriz de conteo, lo primero es inicializarla. Si esto fuera un contador cualquiera, ustedes saben que los contadores se inicializan en 0. Si esto fuera un vector de conteo, yo colocaría este 0 dentro de una celda y lo multiplicaría por la cantidad, por ejemplo, que fuera un vector de conteo de géneros, lo multiplicaría por 6, ¿sí? Porque los géneros van del 0 al 5, entonces lo multiplicaría por 6. Como se trata de una matriz, yo debo definir primero la cantidad de columnas de esta manera, o sea, esto que voy a generar acá va a ser una de las filas de la matriz. Y luego voy a repetir esto para cada una de las filas que voy a tener. Entonces dice, cantidad de series por género y por idioma. No me aclara, por ejemplo, a veces el enunciado dice, donde cada fila sea un género y cada columna un idioma. Acá no lo dice, así que elegimos fila y columna como nos guste, pero voy a mantener ese concepto, digamos. Voy a usar el género como fila y el idioma como columna. Esto quiere decir que me voy a fijar cuántos idiomas tengo. El último idioma es el 4, así que son 5, del 0 al 4 son 5, y eso va a determinar la cantidad de columnas. Y luego esto lo voy a colocar dentro de otro corchete y voy a indicar que esto se repita para todas las filas, ¿sí? For filas. Acá pongo esta variable, se puede llamar de cualquier forma. Pongo filas para que ustedes se acuerden que son la cantidad de filas. In range, ¿de cuánto? ¿Cuántas filas necesito? Una por cada género, como son
géneros del 0 al 5, necesito 6 filas. Entonces, necesito hacer esto, voy a poner fila en singular, para todas las filas, que son, en mi caso, 6, una por cada idioma. Esto va a producir una matriz de 6 filas por 5 columnas. Entonces, dentro de esa matriz llena de ceros, yo voy a ir haciendo el conteo. El conteo se hace a partir del vector. Entonces, recorro el vector. Por ahí acá conviene recorrerlo con una variable iteradora, ¿sí? Para cada registro en el vector, para que no se haga lío de índices. Para cada registro en el vector, lo que hago es ir a la matriz de conteo, la voy a llamar MC como hice en el otro caso, para que recordemos que es un conteo. Voy a ir a la matriz de conteo, a la fila indicada por el género de ese registro, o sea, registro.género, a la columna indicada por el idioma, registro.idioma, y dentro de esa celda hago o un conteo o una acumulación. En este caso es un conteo, entonces es más igual a 1. Y al final retorno esa matriz de conteo. Los procesos del conteo en la matriz son todos iguales, son siempre así, ¿sí? ¿Qué variantes puede haber? Que los géneros se enumeren, por ejemplo, del 1 al 6. Entonces, si el 0 no existe, acá corresponde restarle 1, para no dejar la fila 0 sin usar. Otra variante puede ser que me pidan contar por género e idioma solo las series que tienen más de una temporada. Entonces aquí yo diría si el registro punto temporadas es mayor a 1, ¿sí? Y solo en ese caso lo cuento. Acá no me lo aclararon, así que conté todas. Y la siguiente variante es que esta matriz no sea de conteo, sino de acumulación, y que, por ejemplo, quisiera sumar las temporadas por género e idioma. No tendría mucho sentido, pero pongamos que lo quieren hacer. Entonces, en vez de 1, lo que haríamos es acumular el valor de temporadas para ese género y para ese idioma. Pero lo más difícil, y lo que, no es lo más difícil, pero lo que más les cuesta a los alumnos es recordar cómo se define la matriz. Así que les recomiendo repasar esta partecita sobre todo, que es lo que por ahí más les cuesta. ¿Por qué hacemos este recorrido así, iterador? Porque si no, si yo acá hiciera for i in range del len del vector, entonces acá tendría que decir b sub i punto género, ¿sí? Y me quedan o anidados los corchetes, o tengo que decir que la fila es b sub i punto género, que la columna es b sub i punto idioma, b sub i punto idioma, y entonces acá colocar la fila y la columna, ¿sí? O sea, lo hacemos con el iterador no posicional, digamos, con la variable iteradora directamente, para que no se haga lío de corchetes, porque por ahí, o sea, obviamente que funciona igual, pero se les suele confundir más, me parece, a los alumnos de esta manera. Entonces tratamos de explicárselos con el recorrido iterador. Si el recorrido iterador les hace lío y no lo entienden, lo hacen como les acabo de mostrar, ¿sí? Las dos maneras son válidas. Muy bien, con esto entonces armado, solo quedamos, un dato más. Nunca jamás en un conteo se recorre la matriz. La primera idea que se le ocurre a los alumnos es acá a continuación hacer un for i igual a 0 y j bla bla. No, no se recorre la matriz, solamente se la usa como contador. Donde sí se recorre la matriz, y con esto terminamos, es en el método que muestra este conteo, ¿sí? Recibe la matriz como parámetro. Si yo hiciera un print de la matriz de conteo así nomás, pasaría lo que vamos a ver a continuación. Digo, contar por género e idioma, ¿sí? Y la matriz aparece, acá ustedes pueden ver que la matriz tiene 5 columnas y tiene 6 filas, 2, 3, 4, 5, 6 filas.
pero los únicos que entienden esto son ustedes, ¿sí? Este conjunto de unos y ceros no es significativo para nadie más que para nosotros. Para que el usuario lo entienda, hay que mostrar el contenido de la matriz recorriéndola ahora sí con dos ciclos. Entonces, for i in range del len de m, de mc. Entonces acá tenemos la cantidad de filas, le voy a llamar f a esta variable para que nos acordemos que son las filas. Y for columna in range del len de la matriz de conteo en cualquier fila, porque la matriz tiene la misma cantidad de columnas en todas, pero si quieren le ponen f ahí para asegurarse que es la longitud de la fila que están procesando. Y a veces aclara, o sea, si no, y acá iría directamente género indicado por la fila, idioma indicado por la columna, pueden poner 2 puntos, y acá muestran la matriz de conteo en la fila indicada por la fila, en la columna indicada por la columna. Voy a poner un separador acá. Pero, si hacen esto, lo que aparece es toda la matriz. Miren. ¿Sí? Aparecen todos los géneros y todos los idiomas y todos los valores. Normalmente nos pide el enunciado algo en particular con respecto a la salida. Acá dice mostrar las cantidades solo cuando sean mayores a 0. Entonces, en esa función que hicimos recién, en esos dos ciclos que hicimos recién, el que recorre las filas y luego recorre las columnas, en vez de hacer el print así nomás, controlamos previamente que en la matriz de conteo, fila F, columna C, sea mayor que 0. Y solamente mostramos en ese caso. Nos piden ese dato, esa restricción, lo hacemos. Vamos a conteo por género e idioma, ¿sí? Y ahí aparecen solo las que tienen algo. Para el género 0 hay 3 series, al parecer. Para el género 1 hay una sola, para el género 2 y así, ¿no? Acá, para el género 3, idioma 0, hay 2. Es el único caso donde hay 2. Les recomiendo siempre controlar en el vector, ¿sí? Vemos para el género 3, acá hay francés, español no es, y acá se vuelve a repetir el español por eso. Claro, Tomás, eso estaría bueno y así está hecho. Y con esto, si de verdad me despido, en vez de mostrar así el número, como nosotros sabemos cuál es la descripción, entonces le podríamos cambiar esta F por la descripción. Las descripciones las tienen acá, en el módulo de registro, tienen una tupla con los idiomas y una tupla con los géneros. La puse en mayúscula a propósito porque cuando se hacen estas cosas así constantes, se estila poner todo en mayúscula, para saber que no es una variable, sino una constante. Entonces nosotros acá podríamos poner llamar a esa tupla géneros e indicarle que consulte la posición F. Y a la tupla de idiomas y que consulte la posición C, que es la columna. Entonces quedaría, se los muestro acá, ¿sí? Género infantil, idioma español, tanto. Género infantil, idioma inglés, tanto. Género infantil, idioma francés, bueno. Y última variante, ahora sí, nunca se despedía la profe, pero a veces, para que de nuevo no quede tan repetitivo, se opta por mostrar la fila solo cuando cambia. O sea, en cada vuelta del primer ciclo, ustedes van pasando de fila en fila, ¿no? Entonces, si la muestran acá, esto significa que el género aparecería una sola vez y aquí debajo muestran únicamente el idioma, ¿sí? Entonces, esto queda así. Ponen la opción 5 y dice, género infantil. Esperen, me falta una cosa. Acá, para que se note, le ponemos un ~t, ¿no? Ahí les muestro. Esto ya es estética también, pero para darles alguna idea. Cuando hacen este conteo, ven, entonces dice género infantil y aparecen los idiomas.
género comedia aparecen los idiomas, género romántico aparecen los idiomas y queda por ahí un poquito más prolijo. Sí puede pasar que haya algún género que no tenga ninguna serie, entonces aparecería el título sin nada aquí debajo. Pero tampoco es grave, ¿no? Aparecería, bueno, se puede por supuesto esto evitar con una bandera un poquito más sofisticado, pero también es una posibilidad mostrar la fila una sola vez y las columnas luego a continuación para que no se vea tan repetitivo el listado. Todos son ya cuestiones estéticas. Mientras ustedes muestren los valores mayores a 0, que es lo que les piden, esto va a estar bien. Bueno, detengo acá la grabación, así la tengo para subir. Les dejo pendiente, acuérdense, la opción 4 que va a estar en la solución. Se trata de un vector de acumulación solo para las series en idioma español. Es un poquito extraña, pero es para pausar. Sí, ahí te contesto, Tomás. Déjame que detengo la grabación. A ver, no me quedó nada en la presentación, ¿no? Esperen que me fijo por las dudas. ¿Dónde iba la presentación? Ah, no, era la despedida. Bueno, mira, justo dice dudas. Listo. Ahora vamos a las dudas que puedan tener. Y para la gente que está viendo el video lo detengo aquí. Hasta luego.